Salmo 40. Salmo 40, versículo 8. No se olvide, hoy en la tarde el servicio es a las 6. El servicio normal es a las 7, pero hoy lo vamos a poner a las 6 de la tarde, pensando en el servicio de celebración para las madres, que queremos tener este servicio de acción de gracias por todas las mamás que son parte de nuestra iglesia y también las mamás que nos pudieran visitar en esta tarde. Dice la palabra de Dios, Salmo 48, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más abrimos su bendita palabra, esperando, Señor, que a través de ella usted nos dé la sabiduría y el entendimiento para comprenderla y comprender lo que usted quiere mostrarnos para el bien de nuestra vida espiritual, de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, de nuestra vida como cristianos. Y Señor, siempre tiene algo que hablarnos y que mostrarnos. Le pido una vez más que lo haga, use su siervo y use su poderosa palabra con el poder de su Espíritu Santo. En el nombre de Cristo se lo pido. Amén. Siéntense, hermanos. Este versículo encierra una declaración muy importante para todo cristiano, para todo hijo de Dios. De hecho, es una declaración que ya se llevó a cabo y que tiene sus consecuencias, tiene sus resultados. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es una acción que ya se realizó. Hacer tu voluntad. Y eso trajo una reacción, un resultado, una consecuencia. Me ha agradado. Fue bueno. Siempre hacer la voluntad de Dios es bueno, hermanos. El problema viene cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios. El problema viene cuando empezamos a hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. La realidad de muchos de nosotros, si en este momento estamos pasando por ciertas dificultades personales, matrimoniales, familiares, yo le aseguro, analice por favor, yo le aseguro que tiene que ver con algo por lo cual usted o yo no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y el resultado ahí está. El resultado es evidente cuando se hace la voluntad de Dios. Uno es el resultado y el resultado es evidente cuando no se hace la voluntad de Dios. Otro es el resultado igualmente. La acción de hacerla y la acción de no hacerla, cada cosa trae su resultado. Por un lado, el hacer la voluntad de Dios trae tantos y buenos beneficios. Por otro lado, el no hacer la voluntad de Dios trae tantos y diversos problemas, dificultades, mal humor y tantas cosas, consecuencias negativas por no hacer la voluntad de Dios. Muchos cristianos, la forma o la razón por la cual sufren, se lo aseguro, tiene que ver por no hacer la voluntad de Dios. Muchos. Yo no quiero decir que todos los sufrimientos son resultado de no hacer la voluntad de Dios.
no lo son, pero sí te puedo decir que la mayoría sí lo son. La mayoría de los sufrimientos de los cristianos tienen que ver con que no hacemos la voluntad de Dios. La mayoría de los sufrimientos de las familias de los cristianos tiene que ver con que hacemos nuestra propia voluntad o la voluntad de otros, pero no la voluntad de Dios. Yo quiero en esta mañana con ustedes poder llevarlos a un punto en el cual ustedes y todos aquí podamos considerar que es bueno hacer la voluntad de Dios. Es importante hacer la voluntad de Dios. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Nos conviene hacer la voluntad de Dios, hermanos. Nos va a ir bien si hacemos la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo número 2. Romanos 12:2, dice la palabra de Dios, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué, hermanos? Ya de entrada podemos ver lo que la palabra de Dios nos dice, que la voluntad de Dios es buena, es algo bueno, es para nuestro bien, es agradable, trae mucha satisfacción, trae muchas cosas buenas, trae mucha felicidad, es agradable y es que dice perfecta, no falla, no falla. Los resultados, queridos hermanos, son evidentes cuando un hijo de Dios está dispuesto a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Los resultados y las consecuencias son evidentes en favor de Él, positivamente, encontrando cada bendición de parte de Dios por haber hecho su voluntad. Cada paso que da ese cristiano que hace la voluntad de Dios, encuentra bendiciones a diestras y a siniestras. En la mañana, en la tarde, al mediodía, al anochecer, porque está haciendo la voluntad de Dios. La mayoría de las cosas buenas que tenemos tiene que ver con que hacemos la voluntad de Dios. No todo, pero la mayoría. La mayoría. Muchas cosas las recibimos por la misericordia y la gracia de Dios. Pero la mayoría es por hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y es para ti la voluntad de Dios. Tú te llamas cristiano, hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. La voluntad de Dios es para ti. Hace muchos años prediqué un mensaje. Probablemente lo vuelvo a predicar, no sé. Yo creo que lo prediqué 2 veces aquí. Lo que hay entre la glorificación, entre la justificación y la glorificación. Son 2 doctrinas. La justificación es el acto por el cual Dios declara justo e inocente al pecador. El pecador que recibe a Cristo como su Salvador personal. Y se realiza en el momento cuando esa persona se arrepiente y recibe a Jesús en su corazón como su Salvador personal. Y se efectúa esa declaración en el Tribunal Supremo de Dios. Sale una sentencia. Ese pecador no más puede ser condenado. Es declarado inocente, justo, no en su justicia, pero por la justicia que Cristo Jesús alcanzó en la cruz del Calvario. Y la glorificación. La glorificación, como hemos estado aprendiendo, no es otra cosa más que el momento en el cual, cuando Cristo venga, transformará el cuerpo de humillación nuestra y nos dará un cuerpo glorificado. Semejante al cuerpo que Él tuvo cuando resucitó. La glorificación. Un cuerpo que ya no más tendrá dolores. Un cuerpo que ya no le tendrá jaqueca a la cabeza. Un cuerpo que ya no le dolerán las reumas. Un cuerpo que ya no se descompondrá con cualquier cosa, hermano Ricardo. Un cuerpo que será totalmente diferente a este cuerpo de humillación que hoy tenemos, en debilidad que hoy tenemos, en fragilidad, en enfermedad que hoy tenemos. Será un cuerpo glorificado. ¿Cuándo sucederá la glorificación? Cuando Cristo venga por su iglesia. Pero ¿qué hay entre la justificación y la
glorificación. ¿Qué hay desde el día que recibiste a Cristo hasta el día que Cristo venga por ti y te dé un cuerpo nuevo? ¿Qué hay? ¿Qué de tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué de ti como cristiano? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabe qué es lo que hay? Obediencia. Obediencia a la voluntad de Dios. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste ahí atrás? Obediencia a la voluntad de Dios. Dios te demanda y te pide, me demanda y me pide obediencia. Ya te salvé, ya te perdoné, ya eres salvo por gracia, por mi misericordia. Ya te compré del mercado de los esclavos. Ya pagué el precio que tu alma tenía, un precio muy caro, y lo pagué, no importó, yo lo pagué, dice Dios, lo pagué por ti, lo pagué para librarte, lo pagué para que ya no fueras condenado, lo pagué para que ya no fueras un esclavo de Satanás, lo pagué para que fueras libre, lo pagué para que tengas salvación, lo pagué para que seas contado entre los redimidos. Ya lo pagué, dice Dios. Ya has sido justificado. Ahora, de aquí en adelante, ya no puedes vivir como se te pegue la gana ni como se te antoja. Ahora debes de vivir para hacer mi voluntad. Y escúchame muy bien, esta no es una pretensión autoritativa de Dios, una prerrogancia de Dios, de tal manera que es como una imposición que Dios a fuerzas quiere. Escúchame bien, el hacer la voluntad de Dios es por nuestro propio bien. Porque Dios no tiene ningún beneficio, escúchame bien. Oh, no, sí, le servimos y le adoramos y le alabamos. Él tiene millares y millones de ángeles que le sirven y le adoran. Y le cantan mucho mejor que estos varones aquí que cantaron quién sabe cómo. Perdón, que cantamos quién sabe cómo. Por eso el hermano Felipe no quiso ni pasar, porque con esa voz que trae, imagínese, se acabó su garganta el hermano. Pero la cosa es por nuestro propio bien. Hermanos, el hacer la voluntad de Dios, entiéndelo, es por mi bien. Yo quisiera, repítelo, si yo hago la voluntad de Dios es por mi bien. Repítelo, si yo hago la voluntad de Dios es por mi bien. Repítelo una vez más, si yo hago la voluntad de Dios es por mi bien. Quien sale beneficiado por hacer la voluntad de Dios no es Dios, somos nosotros mismos, hermanos. ¿Qué implica esta declaración? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué implica? Déjame compartirte aquí 6 cosas que implican. Número 1, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, implica una cuestión personal. Es una cuestión personal. El hacer la voluntad de Dios es una cuestión personal. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo hacer la voluntad de Dios por usted, ni usted puede hacer la voluntad de Dios por mí. Cada cristiano debemos de hacer la voluntad de Dios por uno mismo. El hacer tu voluntad, oh Dios, dice me ha. Ese A implica personal, personalidad, persona. Me ha, yo, David, el siervo de Dios, a mí, yo. Es una cuestión personal. Lo primero que tenemos que entender, que para hacer la voluntad de Dios es algo personal. Es algo que tiene que ver con usted mismo, conmigo mismo. El papá no puede hacer la voluntad de Dios por el hijo, ni el hijo puede hacer la voluntad de Dios por el padre. El hijo tiene que hacer y aprender a hacer la voluntad de Dios, y el padre también tiene que aprender y hacer la voluntad de Dios. Igualmente la hija y la madre, es lo mismito. Cada cristiano tiene personalmente que hacer la voluntad de Dios. Es una cuestión personal. ¿Me está escuchando? No esperar que otros hagan la voluntad de Dios por usted, eso es imposible. Como también la salvación no es porque otros sean salvos, usted va a ser salvo. Porque mis papás son salvos, yo voy a ser salvo. No, si mis papás son salvos es porque ellos tomaron su decisión personal. Falta que usted como hijo también tome su decisión personal.
es una cuestión personal, implica una cuestión personal. No era una cuestión que tenía que ver con los hijos de David, con el general de David, del ejército, con los sacerdotes que servían en el santuario. No. Esta era una cuestión personal de él. No tenía que ver con que si otros lo hacen, yo también lo hago. Si otros lo cumplen, yo también la cumplo. Si otros la hacen, yo también. Si otros la practican, yo también la practico. No. Eso es punto y aparte. Hacer la voluntad de Dios tiene que ver conmigo y con Dios solamente. Número 2. ¿Qué implica hacer la voluntad de Dios? Implica es una cuestión, hermano, positiva. Es una cuestión positiva. Eso quiere decir que es algo bueno. El hacer la voluntad de Dios, escúchame bien, es algo bueno. Entre las pocas cosas buenas que hay en este mundo está hacer la voluntad de Dios. Es algo bueno. Es algo que está bien. Es una cuestión positiva. Entre tantas cosas negativas que hoy en día el ser humano puede hacer con su vida, con sus pensamientos, con sus acciones, entre tantas cosas malas, gloria a Dios que hay una cosa buena que podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos males nos evitaríamos? ¿Cuántos daños? ¿Cuántos sufrimientos nos evitaríamos si eligiéramos hacer la voluntad de Dios? Porque es algo positivo. Es para mi bien. Es algo positivo. Son los buenos deseos de Dios que Dios tiene para mí. El hacer la voluntad de Dios son los buenos deseos que Dios tiene para ti. Te va a ir bien. Vas a ser bendecido. Vas a ser prosperado. Vas a evitarte de muchos dolores. Vas a evitarte de muchos sufrimientos. Pero necesitamos hacer la voluntad de Dios. Es una cuestión positiva. Entre tantas cosas malas y tantas cosas negativas de esta vida, hacer la voluntad de Dios es una cuestión positiva. Y que está a nuestro alcance hacerla. Número 3. Es una cuestión probada. No es algo que a ver si. No es algo que probablemente. No es algo que tal vez. No es algo que si Dios quiere. No, Señor. El que hace la voluntad de Dios va a obtener los beneficios debidos a esa decisión de hacer la voluntad de Dios. Vea el Salmo 34, por favor. Salmo 34, versículo 8 y 9. Salmo 34, versículo 8 y 9. Salmo 34, versículo 8 y 9 dice: gustad y ved que es bueno, que dice Jehová. Nota, dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved, pruébalo. Tú lo puedes comprobar. No es algo ficticio. No es algo que pudiera ser, que para uno se cumple, para otro no se cumple. No, querido hermano. El hacer la voluntad de Dios trae muchos beneficios y es algo que está comprobado. Es algo que está comprobado. Usted lo puede comprobar en su propia vida. Yo lo puedo comprobar en mi propia vida. Seguimos. Versículo 9 dice: temed a Jehová, vosotros sus santos. Léame las últimas palabras. ¿Quiénes son los que le temen? Los que hacen la voluntad de Dios. Es algo comprobado. Gustad y ved. Compruébalo por ti mismo. Pruébalo. Siéntelo. Míralo. Obsérvalo.
Disfrútalo. Y ahorita mismo, si hiciéramos un examen, yo le puedo asegurar que usted puede comprobarlo en su propia vida y en su propia experiencia. Si usted, escúcheme bien, en su vida ha tomado decisiones conforme a la voluntad de Dios, le ha ido bien, se lo aseguro. Aunque al principio probablemente no se miraba lo bueno de aquello que usted tomó en decisión a la voluntad de Dios, pero tarde que temprano el hacer la voluntad de Dios trae sus beneficios. Pues nada falta a los que le temen. Hacer la voluntad de Dios implica una cuestión personal, implica una cuestión positiva, implica una cuestión probada. Ya está probada. Ya lo podemos ver, lo podemos examinar. Simple y sencillamente, nomás piense por un momento, ¿dónde estaría usted si el Señor Jesús no lo hubiera alcanzado? Yo he visto muchas declaraciones de muchas personas que han dicho, la verdad es que si Cristo no me hubiera alcanzado, yo ya ni viviera. Yo ya no tuviera ni familia. Yo ya no, quién sabe dónde estaría. Si en la cárcel, en el centro de rehabilitación, o hasta en el panteón, o en el mismo infierno. Pero gloria a Dios, Cristo un día me alcanzó. Es una cuestión probada. No es algo a ver si te va a funcionar, a ver si te va a dar resultados a ti, a ver si aplica también a ti. No, esto aplica en todos los que toman la decisión de hacer la voluntad de Dios. Número 5. Número 4. Es una cuestión que nos conviene. Hacer la voluntad de Dios es una cuestión que nos conviene. Lo dice bien claramente el versículo 9 de Salmo 34. Pues nada falta a los que le temen. Nos conviene. Contar con las bendiciones de Dios, contar con el favor de Dios, contar con la misericordia de Dios, nos conviene. Mucha gente nos dice, no, ustedes allí son una bola de convenencieros. Sí. ¿A quién no le conviene tener paz con Dios? ¿A quién no le conviene una vida diferente? ¿A quién no le conviene una vida sin el vicio? ¿A quién no le conviene una vida sin pleito? ¿A quién no le conviene eso? Dígame usted. ¿A quién no le conviene una vida de paz? ¿A quién no le conviene una vida de gozo? ¿A quién no le conviene una vida diferente? ¿Me está escuchando? Nos conviene. Nos conviene. Vemos la bendición de Dios. Otros dicen, no, ahí en esa iglesia no me gusta porque ahí siempre le están pidiendo. Hemos aprendido a dar y la bendición está en el dar. Y muchos que eran tan pobres ahora tienen un poquito más porque han aprendido a dar. Y muchos que tienen esa mentalidad retrasada y mediocre que muchos mexicanos hemos tenido tal vez por años y quieren permanecer en esa mentalidad retrasada y mediocre, ahí siguen todavía pobres y miserables y se van a quedar así y así se van a morir, porque más bienaventurado es dar que recibir. Nos conviene, por donde le busques, por donde le veas, hacer la voluntad de Dios te conviene. Joven, hacer la voluntad de Dios te conviene, joven. Seguir en los caminos del Señor te conviene, joven. Casarte en la voluntad de Dios te conviene, joven. Y más a ti, señorita, porque la que sale perdiendo más es la mujer. Te conviene, por tu propio bien. Busca la voluntad de Dios y haz la voluntad de Dios. Te conviene. Mira, quien no ha tomado la voluntad de Dios, mira cómo sufre, mira cómo vive, mira a sus niños cómo están sufriendo. Mira quien ha hecho la voluntad de Dios, mira cómo disfrutan, mira cómo traen sus niños al templo, mira cómo los dedicamos y los consagramos al Señor, mira cómo la cuida ese muchacho, mira, obsérvalo, abre los ojos. Hacer la voluntad de Dios te conviene. Me conviene a mí también. Nos conviene a todos los cristianos. Número 5. Hacer la voluntad de Dios es una cuestión que trae mucha satisfacción. Mucha satisfacción. Lo dijo el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha, ¿qué dice? Agradado. Me agrada. Me satisface. Me llena.
El saber que estamos obedeciendo al Dios Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial. Que traemos agrado a nuestro Dios. Qué bellas palabras del Señor Jesús, que cuando el Señor Jesús fue bautizado y aquella voz en la transfiguración: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino a este mundo, Él solamente hizo la voluntad de su Padre. En todo tiempo y en todo momento. Es una cuestión que trae muchas satisfacciones. El Salmo 119, leemos la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 16. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, a la pura mitad de la Biblia está el Salmo 119. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré. ¿Qué dice? Dice, me regocijaré. Trae regocijo, trae satisfacción. No dice, ay, qué difíciles son tus estatutos, qué complicados, qué cargas tan difíciles llevar tus estatutos. Sí, Dios, te pasaste aquí. No, no dice eso. Me regocijaré en tus estatutos. Versículo número 24, mírelo ahí conmigo, dice, pues tus testimonios son mis, ¿qué dice? Delicias y mis consejeros. Tus testimonios, tu voluntad, tus principios, tus verdades son mis delicias. Me deleito haciendo tu voluntad. Vea el versículo 47, dice la palabra de Dios. Versículo 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales, ¿qué dice? He amado. Gloria a Dios. Me regocijaré y amo tus mandamientos. Versículo 92. Eso nomás por ver algunos versículos. ¿Sí ya lo tiene? Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera, ¿qué dice? Perecido. Ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Porque el salmista sabía perfectamente que en la vida también hay muchos sinsabores. Muchos sinsabores. Pero dice, si no hubiera sido por tu ley, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción ya hubiera perecido. ¿Por qué, hermanos? Porque la voluntad de Dios trae muchas satisfacciones. Muchas satisfacciones. Número 1, ¿por qué hacer la voluntad de Dios? Porque es una cuestión personal. Número 2, porque es una cuestión positiva, es buena. Número 3, porque es una cuestión probada. Número 4, porque es una cuestión que nos conviene. Número 5, porque es una cuestión que trae muchas satisfacciones. Y número 6, es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de decisión. Decisión. El hacer, dice el Salmo 40, versículo 8, dice la palabra de Dios, Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Para poder él hacer la voluntad de Dios y poder tener todas las satisfacciones que produce el hacer la voluntad de Dios, tuvo que tomar una decisión. No vamos a hacer la voluntad de Dios a menos que tomemos la decisión. Todo comienza con una decisión. Queremos disfrutar de las bendiciones de Dios. Queremos disfrutar de las cosas buenas de Dios. Queremos disfrutar del agrado y la satisfacción que produce la voluntad de Dios. Pero no las vamos a poder tener nada de eso hasta que tomemos la decisión. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿sabes por qué no hacemos la voluntad de Dios? Es muy sencillo, porque estamos haciendo nuestra propia voluntad. O estamos haciendo la voluntad de otros. Ahí está el problema. Pero en esta mañana, este es el mensaje precisamente. En esta mañana, lo que Dios te quiere hablar a ti es este mensaje. Haz mi voluntad.
Toma la decisión de hacer mi voluntad. ¿No te has cansado de que has hecho tu propia voluntad y mira cómo te ha ido? ¿No te has cansado que has hecho la voluntad de otros y mira los resultados? Pero este es el mensaje. ¿Por qué no tomas la decisión de dejar tu propia voluntad y la voluntad de otros y empiezas a hacer mi voluntad? Para que puedas ver y puedas comprobar y experimentar lo que el salmista decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón todo el tiempo. ¿Qué impide que yo haga la voluntad de Dios? Que estoy haciendo mi propia voluntad. ¿Qué impide que yo haga la voluntad de Dios? Que estoy haciendo la voluntad de otros. ¿Qué impide que yo haga la voluntad de Dios y tenga todos esos beneficios? ¿Qué impide? Que no tomo la decisión. No tomo la decisión. Toma la decisión. Voy a hacer la voluntad de Dios en mi vida. No sé cuántas decisiones tengas por tomar que son tan importantes. ¿Qué vas a estudiar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué casa vas a comprar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cuántas decisiones importantes te quedan por tomar en tu vida? Piénsalo. Toma en cuenta la voluntad de Dios. Por tu propio bien, toma en cuenta la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No falla la voluntad de Dios. Nosotros podemos fallar, la voluntad de Dios no falla. ¿Qué es la voluntad de Dios? El consejo de Dios. Aquí está. El consejo de Dios. Por eso el salmista dice: de tus estatutos, de lo que tú dices en tu palabra, aprendí consejo. Y lo seguí. Y me fue bien. Me ayudó. Porque el hacer la voluntad de Dios es algo positivo, es algo bueno, es algo que conviene, es algo que trae muchas satisfacciones. Por nuestro propio bien, hagamos la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos aquí, Señor. El consejo de su palabra es muy claro y muy necesario. Por nuestro propio bien nos conviene hacer su voluntad. Porque en realidad, si hoy estamos sufriendo, teniendo problemas o batallando, es muy probable, casi seguro, que es el resultado de que hemos hecho nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Dios, gracias por tu palabra. Bendice la invitación. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada en esta mañana. ¿Habrá algún hermano que diga: pastor, yo necesito hacer la voluntad de Dios? Ore por mí, por favor. Habrá algunos que tal vez digan, puede bajar su mano: yo estaba haciendo la voluntad de Dios antes, pero ahora entiendo que he estado haciendo mi propia voluntad. Quiero dejar mi voluntad y quiero empezar a hacer la voluntad de Dios. Ore por mí, pastor. Ore por mí, pastor. Puede bajar su mano. Puede bajar su mano. Puede bajar su mano. Tal vez hay algunos aquí que han estado haciendo la voluntad de otros y no la voluntad de Dios. Y están sufriendo. Están teniendo las consecuencias. Están batallando. Porque han dejado la voluntad de Dios y han hecho la voluntad de otros. Pero ahora quieren volver para hacer la voluntad de Dios. Si hay alguien así y diga: pastor, ore por mí. Yo soy esa persona. Yo soy ese creyente.
puede bajar su mano. Gracias. Dios, cualquiera que sea nuestra necesidad, la mayoría de los hermanos aquí, esa es nuestra lucha y esa es nuestra batalla. Hacer tu voluntad o hacer la nuestra. Hacer tu voluntad o hacer la voluntad de otros. Y ahí están los resultados. Ayúdanos, Señor, a dejar cualquier voluntad, aún la nuestra, para hacer la tuya. Porque nos conviene. Le va bien. Le conviene el que hace tu voluntad. Hay mucha satisfacción, hay muchos beneficios. El que hace tu voluntad. Habrá muchos sufrimientos menos por hacer tu voluntad. Ayúdanos. Pero lo más maravilloso de la voluntad de Dios es que Dios quiere que ningún ser humano se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento, recibiendo a Cristo Jesús en su corazón como su Salvador personal. Si habrá alguien aquí en esta mañana que diga, pastor, yo no tengo la seguridad de que mi alma vaya al cielo con Cristo el día que yo muera. Yo quiero saber cómo puedo tener la salvación. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo puedo ser salvo? Y la Biblia lo dice, que la salvación está en Cristo. Usted necesita a Cristo. Si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no tiene a Cristo en su corazón como su Salvador, la voluntad de Dios es que usted sea salvo, porque Dios le ama. Y le ama tanto que dio su vida en la cruz del Calvario por usted. ¿Habrá alguien aquí esta mañana? Tal vez haya alguien que no tiene a Cristo todavía en su corazón como su Salvador, y que ha entendido que la voluntad de Dios es que usted sea salvo. Si hay alguien así en esta mañana, levanta tu mano. Si hay alguno o alguna, levanta tu mano. Yo, pastor, ¿habrá alguien? ¿Habrá alguien? Dios, si todos aquí en esta mañana ya hemos sido redimidos, ya hemos sido justificados, Señor, qué bendición. Si faltare alguno, sigue tratando con él hasta que pueda entender este mensaje del gran amor de Dios, que no quiere que ninguno se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Pero nosotros, los que ya hemos sido redimidos, los que ya hemos sido comprados por precio, ayúdenos por nuestro propio bien a hacer su voluntad, a tomar la decisión de hacer su voluntad. ¿Cuántos bienes, cuántas bendiciones, cuántas satisfacciones se tienen cuando un cristiano toma la decisión y la hace de hacer la voluntad de Dios? Gracias, Dios. Te pido por toda esta gente, todo su pueblo, porque todos necesitamos andar en la voluntad de Dios. En el nombre de Cristo se lo pido. Amén y amén.